Bienvenidos a un capítulo especial de nuestro canal, donde exploraremos un tema oscuro y escalofriante que ha afectado a la humanidad a lo largo de la historia: las sustancias estupefacientes. Estas drogas, con sus efectos adictivos y destructivos, han dejado un rastro de caos y tragedia en la vida de muchas personas. En este vídeo, exploraremos las historias más impactantes y espeluznantes relacionadas con las drogas, desde las pesadillas de adicción hasta los encuentros con lo desconocido bajo la influencia de estas sustancias. Pero antes de sumergirnos en este oscuro mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras entregas. La pastilla de la visión. Hace muchos años, en una pequeña farmacia de un pueblo olvidado, un extraño frasco de pastillas descansaba en una estantería polvorienta. Este frasco contenía una medicina que prometía una visión única y perturbadora: la capacidad de ver a los muertos. Nadie sabía de dónde había venido la pastilla ni quién la había fabricado, pero su aura ominosa atraía a aquellos que buscaban respuestas más allá de la vida. La pastilla era pequeña y de color blanco como la nieve. No tenía etiqueta ni nombre, solo una nota que decía: solo aquellos valientes de corazón deberían atreverse a tomarla. Nadie en el pueblo conocía la procedencia de esta pastilla ni qué efectos podría tener en quien la consumiera, pero la tentación de conocer el más allá era demasiado poderosa para algunos. Un hombre llamado Thomas, cuya vida había estado marcada por la pérdida de su esposa, fue uno de los valientes dispuestos a tomar la pastilla. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, lo hizo en la farmacia. Con un nudo en la garganta, se tragó la pastilla y esperó, temeroso de lo que podría ocurrir. No pasó mucho tiempo antes de que los efectos de la pastilla se hicieran evidentes. Thomas comenzó a sentir un frío escalofriante que lo invadió desde adentro. Su visión se volvió borrosa y sus oídos resonaron con voces susurrantes. Las sombras de la habitación parecieron cobrar vida, transformándose en figuras espectrales. Thomas se encontró frente a una realidad completamente nueva. Los muertos, atados a este mundo por razones desconocidas, se manifestaron ante sus ojos. Eran almas en pena, atrapadas en una existencia etérea, y sus rostros reflejaban la tristeza y la angustia. Thomas pudo ver a su esposa, quien lo miró con ojos vacíos y extendió una mano huesuda hacia él. Su voz, que había estado en silencio durante años, habló en susurros lastimeros. La presencia de los muertos era abrumadora, y Thomas luchó por mantener la compostura. Cada paso que daba, veía a más y más almas perdidas. Hablaban de sus vidas pasadas, de sus penas y remordimientos. Algunos lo miraban con odio, otros con súplicas desesperadas. La pastilla había cumplido su promesa. Thomas podía ver a los muertos, pero no estaba preparado para la abrumadora carga emocional que esto conllevaba. Trató de escapar de la farmacia y de las terribles visiones, pero las almas lo seguían a donde fuera. Sabían que él podía verlas y buscaban consuelo en su presencia. Con el tiempo, Thomas se volvió irreconocible. Sus ojos estaban hundidos y su piel pálida como la de los muertos que lo acosaban. No podía dormir, ya que las almas lo atormentaban en sus sueños, contándole historias de tragedias pasadas y súplicas angustiosas. Finalmente, desesperado por poner fin a su tormento, Thomas regresó a la farmacia y buscó el frasco de pastillas. Lo abrió y lo vació en su mano, dispuesto a tomar todas las pastillas a la vez en un intento desesperado de liberarse de su don maldito. Pero antes de que pudiera llevarlas a su boca, una voz suave y melancólica lo detuvo. Era su esposa, la única alma que había encontrado consuelo en su presencia. Ella le habló con ternura y le rogó que no tomara más pastillas. Le dijo que había encontrado paz sabiendo que él estaba a salvo. Thomas dejó caer las pastillas, sus manos temblorosas. Sabía que tenía que aceptar su destino y vivir con el don que le habían otorgado. A lo largo de los años, Thomas aprendió a coexistir con los muertos. Les escuchó, les brindó compañía y, en ocasiones, incluso les ayudó a encontrar la paz que tanto ansiaban. Aunque su vida se había vuelto extraña y aterradora, había encontrado un propósito en consolar a los espíritus perdidos.
La pastilla maldita le había otorgado un poder sobrenatural, pero también había llevado a Thomas al límite de su cordura. Aprendió que algunas verdades eran demasiado terribles para ser reveladas y que a veces, el conocimiento puede ser una maldición. Desde ese día, la pequeña farmacia en el pueblo olvidado nunca volvió a ser la misma, y la leyenda de la pastilla que permitía ver a los muertos se convirtió en parte de la oscura historia del lugar. Elixir de la perdición. En un laboratorio secreto, alejado de la mirada escrutadora del mundo, un grupo de científicos ambiciosos liderados por el Dr. Julian Kress había hecho un descubrimiento revolucionario. Un suero inyectable capaz de mejorar las capacidades físicas y mentales humanas a niveles extraordinarios. Lo llamaron Prometeo, en honor al titán que otorgó el fuego a la humanidad. La primera fase de pruebas en sujetos voluntarios fue un éxito rotundo. Los efectos eran asombrosos: fuerza sobrehumana, agudeza mental, reflejos rápidos como un rayo, y una capacidad de recuperación casi instantánea. Los sujetos se sentían invencibles, y el equipo de Kress celebró su logro, convencidos de que estaban al borde de una nueva era para la humanidad. Entre los sujetos estaba Eric, un joven con un futuro incierto y nada que perder. Eric experimentó una transformación espectacular, pasando de ser un hombre común a una especie de superhumano. Al principio, se deleitaba en sus nuevas habilidades, disfrutando de la admiración y el respeto que inspiraba. Pero a medida que pasaban los días, algo en su interior comenzó a cambiar de manera alarmante. Primero, fue una sensación de hambre constante, un apetito insaciable que no podía ser saciado con comida normal. Luego vinieron los cambios de humor, episodios de ira y violencia que brotaban de la nada. Eric se sentía cada vez más desconectado de su humanidad, como si algo ajeno estuviera tomando control de su mente y cuerpo. Mientras tanto, en el laboratorio, los científicos comenzaron a notar anomalías en los otros sujetos. Sus células mostraban signos de mutación acelerada, y su comportamiento se volvía cada vez más errático y agresivo. El Dr. Kress, obsesionado con su visión de un futuro perfeccionado por la ciencia, se negaba a reconocer la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde. Una noche, el laboratorio se convirtió en un escenario de horror. Los sujetos, ahora completamente transformados en criaturas hambrientas y despiadadas, rompieron sus confinamientos y atacaron a los científicos. Eric, en medio de su propia transformación, luchaba internamente contra la bestia en la que se estaba convirtiendo, pero su voluntad se desvanecía rápidamente. El caos se desató mientras las criaturas, que una vez fueron humanas, se abalanzaban sobre sus creadores, desgarrándolos con una fuerza sobrenatural. El laboratorio, una vez un lugar de descubrimiento y esperanza, se había convertido en un infierno en la Tierra. En un último esfuerzo desesperado, Eric logró escapar del laboratorio, llevando consigo la verdad sobre el suero Prometeo. Pero con cada latido de su corazón, sentía como la humanidad se le escapaba, como su mente se llenaba de una oscuridad insaciable. El suero, en lugar de ser el próximo paso en la evolución humana, se había convertido en un agente de destrucción, transformando a sus sujetos en monstruos sin alma. A medida que Eric vagaba por las calles, una sombra de lo que alguna vez fue, una única y aterradora pregunta lo atormentaba: ¿cuánto tiempo pasaría antes de que perdiera completamente su humanidad y se convirtiera en otra bestia sedienta de sangre? Los informes de ataques brutales y figuras monstruosas comenzaron a surgir en la ciudad, cada uno acompañado de rumores sobre un experimento fallido y una nueva plaga que se extendía en las sombras. El legado del Dr. Kress y su equipo no sería la ascensión de la humanidad, sino la creación de una nueva y aterradora forma de vida, una que amenazaba con consumir todo lo que encontraba en su camino. Y en algún lugar, en la oscuridad de la noche, Eric, el último vestigio de un sueño convertido en pesadilla, bailaba al borde del abismo, luchando contra el monstruo en su interior y temiendo el momento en que la bestia ganaría y la humanidad se perdería para siempre en el elixir maldito de la perdición. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del oscuro y escalofriante mundo de las sustancias estupefacientes. Esperamos que este vídeo te haya brindado una visión más clara de los peligros y las consecuencias que pueden surgir de su uso.
Recuerda que, en la vida real, las sustancias estupefacientes pueden tener efectos devastadores en la salud y la vida de las personas. Si tú o alguien que conoces lucha con la adicción, no dudes en buscar ayuda. La esperanza y la recuperación son posibles.